¿Así que te acostaste con mi prima? No, 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 señor, no me acosté con ella. Ah, no, tuvimos sexo, pero sentados. Con este tipo de humor, Luis de Alba conquistó a todo México. Sin embargo, hoy, con más de 80 años, aquel ícono de la risa enfrenta un capítulo difícil de su vida, en el que ni la mejor de sus bromas logra ocultar las sombras que lo rodean. ¿Qué sucede cuando un ídolo de la comedia se enfrenta a sus demonios personales? ¿Cómo sobrevive un hombre que lo dio todo por el arte de hacer reír, cuando la vida le exige fortaleza sin micrófonos ni aplausos? Hoy te contaremos la historia real de Luis de Alba, el hombre detrás de los personajes, de las carcajadas y de los aplausos, pero también detrás del dolor que pocos conocen. Luis nació en Veracruz, pero su infancia transcurrió en las calles vibrantes, llenas de vida y carencias de La Lagunilla, en Ciudad de México. Allí, en medio de patios compartidos y el olor a café de olla, se forjaron las historias que años después convertiría en comedia, reflejando con picardía y talento la realidad de muchos mexicanos. En diversas entrevistas, Luis ha recordado que su padre nunca logró terminar su carrera de derecho y que vivían con su abuela, compartiendo el espacio con muchas otras familias. Fue un entorno duro, pero también el lugar donde nacieron ideas, voces y gestos que más tarde formarían a personajes inolvidables como Juan Camaney. De joven tuvo la fortuna de coincidir con artistas que paseaban por las calles de La Lagunilla, entre ellos los hermanos Castro, y ese ambiente bohemio sembró en él la pasión por el escenario. Sin embargo, fue cuando pisó por primera vez el Teatro Blanquita y vio a leyendas como Pedro Infante y Jorge Negrete en el escenario, cuando supo que su destino era brillar ante el público. Con apenas 23 años, en 1968, Luis de Alba vivió uno de los momentos más oscuros de México: la masacre de Tlatelolco. Él estudiaba dirección en la UNAM, y aquella tragedia lo marcó para siempre, recordándole que aunque la vida es risa, también está llena de injusticias y dolor. Su pasión por la comedia lo llevó a tocar puertas en el Teatro Blanquita, pidiendo una oportunidad para presentarse. Aunque al inicio no le prestaron atención, su persistencia lo llevó a recibir el apoyo de Jaime Fernández, entonces secretario de la ANDA, quien le dio la oportunidad de abrir shows, incluso sin orquesta ni respaldo, en un escenario que imponía a cualquier novato. Ese fue el comienzo de una carrera que lo llevaría a la fama, a convertirse en un referente de la comedia en México, y en el cómplice de las risas de millones. Pero detrás de cada risa, Luis de Alba ha cargado con pérdidas, sacrificios y dolores, demostrando que el humor puede ser un escudo, pero también una forma de sanar las heridas de la vida. Quédate con nosotros para descubrir en próximos capítulos cómo este gigante de la risa aprendió a convertir el dolor en humor, y cómo, a pesar de las sombras, sigue siendo una leyenda viva que nos recuerda que reír también es resistir. A veces creemos que los grandes comediantes viven envueltos en risas eternas, pero detrás del telón se esconden historias que nos estremecen más que cualquier drama. Luis de Alba, el hombre que nos hizo llorar de risa con personajes como el Pirurris o Juan Camaney, carga en su historia un episodio que, aunque muchos desconocen, lo marcó para siempre. Yo mismo, mientras escribo estas líneas, no puedo evitar sentir un nudo en la garganta al imaginar aquel día que cambió su vida. Era 1968, y Luis, con apenas 23 años, se unió a una manifestación que buscaba justicia y libertad. Lo que prometía ser una marcha pacífica al Zócalo, se transformó en una pesadilla que el propio Luis aún relata con voz quebrada. Aquella señal en el cielo, una luz roja que anunciaba el inicio de los disparos, se convirtió en el preludio del horror. El estruendo de las balas llenó el aire y él, en un acto reflejo de supervivencia, se lanzó al suelo mientras el mundo a su alrededor se llenaba de gritos y de dolor. Cuando los disparos cesaron, Luis se levantó para enfrentarse a la cruel realidad. Decenas de jóvenes asesinados, entre ellos, 10 de sus amigos más cercanos. Imagínate cargar con esa culpa, con esa sensación de haber llevado a tus amigos al matadero, sin poder salvarlos. Luis confesó que no pudo volver a caminar cerca de la Plaza de las Tres Culturas durante 3 años.
incapaz de soportar el peso de las lágrimas de los padres que habían perdido a sus hijos. Este episodio lo persiguió durante años, convirtiéndose en una herida que nunca terminó de cerrar. Pero aquí es donde la historia de Luis se vuelve aún más humana y poderosa. En lugar de rendirse, transformó ese dolor en humor. Fue gracias a sus personajes, a esos seres que parecían sacados de una caricatura de nuestra sociedad, que Luis encontró una forma de sanar. El Pirurris, ese junior clasista y exagerado, no solo era una sátira de la sociedad de los 70s y 80s, sino también el refugio donde Luis canalizó su sufrimiento para convertirlo en carcajadas. Él mismo compartió que muchos de esos personajes nacieron de personas reales que conoció en La Lagunilla, ese barrio bravo que le enseñó a sobrevivir y a reírse de las desgracias. Detrás de cada chiste, de cada sketch, había un hombre luchando por mantener la cordura, usando el humor como un escudo ante los fantasmas que lo perseguían. Un momento que me conmueve especialmente de la historia de Luis es cuando, años después, se atrevió a leer La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Ese libro le removió cada fibra del alma, llevándolo a buscar a la autora para compartirle su historia. En Elena encontró una aliada que le ayudó a verbalizar un dolor que había guardado en silencio durante años. Aunque nunca se perdonó del todo, esa conversación fue el inicio de su sanación. Hoy, con más de 80 años, Luis de Alba sigue siendo un símbolo de la comedia mexicana. Sin embargo, también es un hombre que ha enfrentado cirugías, accidentes y dificultades económicas que le han recordado que la vida no se detiene, ni siquiera para quienes nos hicieron reír a carcajadas. Él mismo ha reconocido que está listo para dar un paso atrás, no porque haya dejado de amar el escenario, sino porque quiere reinventarse, disfrutar de su familia y crear nuevos proyectos. Para mí, la historia de Luis de Alba no es solo la de un comediante, sino la de un guerrero que transformó su dolor en arte, que convirtió las lágrimas en risas y que nos enseña que, incluso en los peores momentos, el humor puede ser un salvavidas. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has reído con el Pirurris sin imaginar el dolor que había detrás de esa risa? Quizá hoy, después de conocer esta historia, cada carcajada que te provoque, Luis sea también un homenaje a su valentía de seguir de pie, recordándonos que reír también es una forma de resistir. El vértigo del mundo del espectáculo no perdona y Luis de Alba lo ha sentido en carne propia. En 2021, sufrió una caída durante una entrevista en Monterrey que le fracturó el fémur derecho, un momento que, aunque parecía pasajero, transformó por completo su vida. Para alguien que ha respirado el aire del escenario durante décadas, verse alejado de él es como perder una parte de sí mismo, un golpe que no todos logran asimilar con entereza. A partir de ese accidente, su salud comenzó a deteriorarse en una cadena de pequeñas tragedias cotidianas que para cualquier otra persona serían insignificantes, pero que para él, con su edad y condición, se convirtieron en obstáculos gigantescos. Recuerdo con tristeza cuando relató aquella noche en la que, por no encender la luz, tropezó con una mesa en su propia casa. Se quedó tirado en el suelo, con un dolor tan intenso que no pudo levantarse. Imaginarlo allí, solo, luchando contra su cuerpo, me duele como espectador y como ser humano. Desde entonces se ha visto obligado a usar una silla de ruedas, lo que para otros es un simple medio de movilidad. Para Luis se ha convertido en un recordatorio diario de la fragilidad, de la injusticia de envejecer en un mundo que valora más la juventud que la experiencia. Una vez, durante un viaje a Reynosa, Tamaulipas, vivió una experiencia humillante. A pesar de su discapacidad, el personal del aeropuerto le negó una silla de ruedas. Sus compañeros, entre ellos Alejandro Suárez, tuvieron que suplicar para que lo ayudaran. Esa indiferencia refleja una realidad dura. Ni siquiera las leyendas se salvan de la negligencia en los momentos críticos. Pero como si la salud no fuera suficiente batalla, la economía también se ha convertido en un monstruo difícil de domar. Después de su accidente en Monterrey, Luis tuvo que ser trasladado a la Ciudad de México para operarse, pero la falta de recursos hizo que todo fuera más complicado. Su esposa Abigail y su hijo mayor optaron por trasladarlo por carretera durante más de 10 horas para que pudiera ser atendido.
Me conmueve saber que amigos, colegas y hasta un ángel anónimo ayudaron a cubrir parte de los gastos, pero el costo total de su recuperación sigue siendo elevado. Tuvieron que abrir una página de donaciones, un acto que su esposa describió como humillante, pero necesario. Lo admiro por permitir que su vulnerabilidad inspire solidaridad, recordándonos que incluso aquellos que nos hicieron reír necesitan de nosotros cuando la vida les da la espalda. Lo que más me impacta es escuchar a Luis de Alba confesar su tristeza al darse cuenta de que, tras su cirugía de cadera, muchos productores ya no quieren contratarlo. Para un hombre que ha trabajado toda su vida, que ha dejado el alma en cada presentación, ser olvidado por una industria a la que le dio tanto es una traición que duele. Este no es solo un problema del entretenimiento, es un reflejo de una sociedad que desecha a quienes envejecen, olvidando que ellos fueron quienes construyeron los cimientos de los espacios que hoy disfrutamos. Luis reflexiona sobre cómo han cambiado las cosas, recordando aquellos tiempos en los que cualquier palabra mal dicha en televisión podía costarte el trabajo. Hoy, con una industria más abierta en muchos sentidos, el mayor reto para él no es adaptarse a las nuevas generaciones, sino enfrentar la indiferencia de quienes deberían rendirle homenaje. Aún así, Luis no se rinde. Su pasión por la comedia sigue intacta y, a pesar de las adversidades, está trabajando en nuevos proyectos que le devuelven la esperanza. Junto con el comediante Richard Villa, está desarrollando una serie de shows para Netflix, un paso valiente para alguien que podría retirarse y descansar, pero que elige seguir adelante, resistir y mantener viva esa chispa que ha hecho reír a generaciones enteras. Yo creo que la historia de Luis de Alba es una lección para todos. Nos recuerda que, detrás de cada risa que nos regaló, hay un hombre que también llora, que también lucha, y que merece no solo nuestro respeto, sino nuestra gratitud, porque él nos enseñó que la comedia puede ser un refugio, una forma de sanar, y un acto de amor hacia quienes necesitamos un poco de luz en medio de nuestras propias sombras, en medio de un mundo que parece olvidar con rapidez a quienes una vez lo hicieron reír. Luis de Alba ha decidido levantarse, incluso desde su silla de ruedas, para recordarnos por qué se convirtió en una leyenda viva de la comedia mexicana. En un intento valiente de reinventarse y seguir conectado con las nuevas generaciones, se aventuró a participar en un proyecto especial de roasts al estilo de Comedy Central, donde él mismo sería el homenajeado, acompañado por figuras como Franco Escamilla y Gabriel Iglesias. Este proyecto, que promete llenar de carcajadas los escenarios, también es, para Luis, un recordatorio de que su cuerpo ya le pide un respiro, aunque su alma siga ardiendo con la pasión de hacer reír. Lo que más admiro de Luis de Alba es su capacidad para mantenerse firme, incluso cuando el paso del tiempo le ha presentado batallas difíciles de librar. Su vida, repleta de giras interminables, noches en vela y sacrificios, no ha sido fácil, pero él jamás se ha detenido. Hoy, después de tantas caídas, tanto físicas como emocionales, Luis necesita más que nunca el apoyo de todos aquellos que crecimos viendo sus personajes y repitiendo sus frases entre amigos y familia, riendo sin saber que detrás de esas risas se escondía un hombre que también tenía sus propios dolores. Recientemente, Luis volvió a las redes sociales con su icónico personaje El Pirurris, intentando acercarse al público joven a través de TikTok. Lo que parecía un regreso triunfal se convirtió en un campo de batalla digital. El video, cargado de humor y nostalgia, se viralizó rápidamente, pero también desató una ola de críticas sobre su apariencia y su voz, que ahora, a sus casi 80 años, suenan diferentes. Me resulta increíble la rapidez con la que las redes pueden destruir lo que toman años en construir. Comentarios hirientes como «ya está viejo, que se retire» o «vete a cuidar a tus nietos» invadieron los comentarios, recordándonos el lado más cruel de un público que olvida que sus ídolos también envejecen. Lo que más respeto de Luis de Alba es su dignidad al enfrentar esta avalancha de críticas. En una entrevista con Fernando Lozano, respondió con firmeza, dejando claro que en México existe una falta de respeto hacia las personas mayores, como si envejecer fuera motivo de burla o desdén, y tiene razón. Nos hemos convertido en una sociedad que desprecia a aquellos que han vivido más, que han entregado su vida para construir cultura, humor
y momentos inolvidables. Luis dijo con valentía que no está dispuesto a retirarse solo porque algunos lo consideran viejo y que mientras tenga fuerzas seguirá subiendo al escenario a arrancar sonrisas, aunque su voz sea distinta y sus pasos sean más lentos. Al escuchar a Luis me cuestiono qué tan ingratos podemos ser como público. Nos reímos, disfrutamos, compartimos su humor, pero al verlo vulnerable, en lugar de ofrecer apoyo, preferimos juzgarlo desde la comodidad de una pantalla. Para mí, Luis de Alba representa esa resistencia que todos quisiéramos tener. Ese deseo de seguir siendo útiles, de seguir aportando luz incluso cuando el cuerpo ya se siente cansado. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que la grandeza de un artista no se mide por la juventud de su rostro, sino por el legado que deja en nuestras vidas. Luis de Alba ha sido y sigue siendo un pilar de la comedia mexicana, un hombre que con cada chiste, con cada sketch, ha tejido recuerdos en la memoria colectiva de un país que tanto necesita reír. Por eso, si alguna vez reíste con el Pirurris o con Juan Camaney, si alguna vez tuviste un mal día y un chiste suyo te devolvió la sonrisa, este es el momento de devolverle un poco de ese cariño. Apoyar a Luis de Alba en esta etapa no es un favor. Es un acto de justicia y de gratitud a un hombre que, con su arte, nos demostró que incluso en los momentos más oscuros siempre hay espacio para la risa. Luis de Alba nos enseña hoy que el verdadero artista no se rinde, no se retira porque se lo pidan, y que, aunque los reflectores cambien de dirección, su luz sigue brillando donde más importa, en el corazón de quienes aprendimos a sonreír gracias a él. Con voz firme y esa mirada que aún destella la chispa del humor que lo caracteriza, Luis de Alba expresó una verdad que muchos prefieren ignorar. En esta sociedad veloz y superficial, envejecer parece ser sinónimo de volverse invisible. Él lo lamenta profundamente, recordando con nostalgia que, en otros tiempos, los ancianos ocupaban un lugar de honor. Eran los consejeros de reyes y emperadores, guardianes de la sabiduría acumulada por generaciones. Hoy, dice Luis, parece que la sociedad ha olvidado ese respeto. Y es cierto. Porque en la vorágine de likes, tendencias y rostros jóvenes, olvidamos que fueron esos mismos mayores quienes construyeron el mundo que hoy disfrutamos. Este no es un desafío que enfrenta Luis de Alba en soledad. Lo he visto en tantas figuras queridas de nuestra televisión, nombres que nos hicieron reír y aprender, ahora relegados a papeles secundarios o a ser mencionados únicamente para recordarnos que han envejecido. Luis lo vive de cerca y lo dijo con la honestidad que lo caracteriza, al señalar que muchos de sus colegas ya no aparecen en pantalla, y cuando lo hacen es solo para recalcar cuántos años han pasado. Sin embargo, lo que más admiro de Luis es que no se ha rendido, ni siquiera cuando las circunstancias parecían empujarlo a hacerlo. Cuando llegó a sus manos el guión de la obra ¿Por qué los amamos tanto?, vio en esa oportunidad no solo un trabajo, sino una forma de mantenerse vivo en lo que más ama, de continuar siendo él mismo. Reunió a amigos como Alejandro Suárez, Carlos Bonavides, César Bono y Benito Castro, creando un elenco que en conjunto sumaba más de 300 años de experiencia sobre los escenarios. Aquella obra no fue un simple montaje. Fue un homenaje a la amistad, un grito de resistencia contra el olvido, una demostración de que, sin importar la edad, aún tienen mucho que dar. Recuerdo las palabras de Luis en una de esas funciones, con emoción genuina. Aquí no somos solo colegas, somos hermanos de vida. Y es que ese espíritu es el que lo mantiene de pie, incluso cuando el cuerpo ya no siempre responde con la agilidad de antes. Tras el accidente de 2021, que le provocó una fractura de fémur y gastos médicos que superaron los 4 millones de pesos, muchos habrían abandonado la batalla. Pero Luis no. Aunque quedó sin dinero tras costear su recuperación, lejos de ceder ante la adversidad, se llenó de valor para seguir buscando trabajo y mantenerse activo. Esa resiliencia, esa pasión intacta, son lo que realmente lo convierten en un grande. Luis de Alba ha enfrentado críticas despiadadas por su apariencia y su edad. Ha lidiado con problemas de salud que habrían quebrado a cualquiera. Y ha visto cómo, en una industria que idolatra la juventud, su nombre era empujado hacia la penumbra.
Pero él, con la dignidad de un verdadero artista, se ha negado a dejar que el olvido lo consuma. Lo que hace admirable a Luis de Alba no es solamente su talento para arrancar carcajadas, sino su capacidad de resistir, de mantenerse fiel a sí mismo, de demostrar que el humor puede ser un salvavidas incluso en los momentos más oscuros. Hoy, a sus 79 años, Luis sigue siendo un ejemplo vivo de lucha y pasión. Un recordatorio de que los verdaderos ídolos no se miden por el brillo de sus primeras décadas, sino por la forma en la que enfrentan las últimas. Cuando pienso en Luis de Alba, pienso en todos esos momentos en los que nos regaló risas, sin que supiéramos que detrás del maquillaje y de las bromas había un hombre que también sangraba, que también lloraba y que pese a todo elegía seguir de pie para hacernos sonreír. Por eso, como público, como sociedad, tenemos una deuda con él. No solo debemos agradecerle por las risas, sino apoyarlo ahora que necesita de ese mismo cariño que durante años entregó sin reservas. Luis de Alba no es simplemente un comediante, es un guerrero de la risa, un símbolo de perseverancia y un recordatorio de que, incluso cuando el cuerpo se cansa, el alma puede seguir brillando con la fuerza de quien se niega a dejar de soñar. Esa es la verdadera grandeza de Luis de Alba. Y es un legado que merece ser valorado y protegido por todos nosotros. Luis de Alba ha demostrado con cada paso que da que la verdadera grandeza no se mide en la juventud o en la apariencia física, sino en la fuerza del espíritu y la capacidad de reinventarse una y otra vez. A lo largo de su vida ha sido testigo de cómo el mundo del entretenimiento en México se ha transformado, cómo los escenarios se han llenado de nuevos rostros y de modas pasajeras que van y vienen. Pero algo en él nunca ha cambiado, su amor profundo por el arte y su pasión por provocar sonrisas. Incluso cuando las dificultades económicas han golpeado su puerta y las críticas crueles sobre su edad y su salud han aparecido en las redes sociales, Luis ha encontrado maneras de seguir haciendo lo que más ama, estar frente a su público sintiendo la energía de las risas, recordándole al mundo que aún tiene mucho que ofrecer. Es imposible no conmoverse con la resiliencia de un hombre que, tras cada caída, literal y figurada, se levanta con la misma dignidad con la que ha enfrentado toda su carrera. Estas historias, que a veces miramos con curiosidad y otras con morbo, en realidad nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos valorando a las personas mayores en nuestra sociedad actual. Vivimos en un tiempo donde la juventud y lo nuevo parecen tener más valor que la experiencia y la sabiduría, donde las arrugas se esconden y los años se convierten en un tabú. Sin embargo, figuras como Luis de Alba nos recuerdan que la edad no es un límite, que no define el valor de una persona, y que aquellos que han entregado tanto de sí durante décadas merecen respeto, admiración y apoyo, no desprecio ni rechazo. Al observar la trayectoria de Luis de Alba, no puedo evitar pensar que su vida es un verdadero ejemplo de cómo envejecer con dignidad, humor y pasión en un mundo que parece obsesionado con la juventud y con la inmediatez de las modas que caducan tan rápido como aparecen. Luis de Alba nos enseña con cada paso que da, que detrás de cada carcajada que provoca y de cada personaje que interpreta, existe un ser humano con cicatrices profundas, con historias que le han marcado y con un pasado que ha formado su carácter de hierro. Pero también con un presente que, por más que avance la edad, merece ser valorado y aplaudido. Él no es solo un comediante que sube al escenario para hacer reír, sino un hombre que ha llevado sobre sus hombros las alegrías y las penas, que ha conocido la euforia de los aplausos y el silencio del olvido, y que aún así decide regresar cada día a lo que ama, sin importar las dificultades físicas ni los prejuicios de una sociedad que, muchas veces, desprecia a quienes ya han superado la barrera de los 70 u 80 años. Y aquí surge una pregunta que deberíamos plantearnos con honestidad. Como sociedad, ¿por qué nos cuesta tanto reconocer y agradecer a quienes nos hicieron reír y soñar en nuestra juventud? ¿Por qué Bienvenido al a canal. dejarlos de lado justo en el Hoy momento vamos a en que más necesitan de nuestro cariño, respeto y gratitud? Hablar de una de las Nos revelaciones olvidamos más con frecuencia impactantes de que en la estos carrera de ídolos Luis la de risa Alba. fueron quienes con su talento finalmente nos reveló ayudaron a que todos sobrellevar escuchaban momentos Alba. difíciles con un El poco de comediante humor.
conocido por su icónico de alivio en medio del caos cotidiano, y quienes, con sus historias y personaje, el Pirurris, finalmente admitió algo que Luis de Alba es una de esas figuras que nos invita a todos ya reflexionar sospechábamos, sobre este tema con más pero que nunca profundidad. tuvo el valor de Nos invita contarle a a recordar que la entereza de una persona no se mide por su juventud ni el por su público. fuerza física. En este video sino por la exploraremos manera en los que momentos enfrenta los más golpes de la vida con la frente en alto, con humor y con la capacidad de abrazar controvertidos de nuevas su carrera, oportunidades. desde Aunque las su puertas meteórico se cierren ascenso y en el cuerpo ya no responda como antes. Su forma de enfrentarse al paso la del tiempo mexicana, con dignidad, hasta aceptando las polémicas cada que arruga marcaron como su vida una marca de vida, debería ser motivo de admiración, no de burla. personal Él sigue y profesional. a sus casi 80 Luis de años, Alba siempre ha con la sido misma una chispa que tenía cuando subió por primera vez a un escenario modesto, figura llena de misterios y declaraciones audaces, pero ahora sincero del público. Ese que ha aprendido a valorar de verdad ha decidido con los años sincerarse y que le da y revelar energía para secretos continuar. que ha guardado Al final de cuentas, En eso este es lo video, que vamos a verdaderamente desentrañar importa. durante que, años. A pesar de todo Su vida, lo vivido, marcada Luis por de Alba altibajos, sigue todo aquí, esto, de porque pie, ya no hay más secretos. demostrando con Luis de cada Alba risa que finalmente provoca admite y cada siempre ha historia estado que cuenta, rodeada de que el rumores humor y la pasión especulaciones. por la vida son todos más fuertes que sospechábamos, cualquier y la verdad crítica, es aún más prejuicio impactante o de lo que indiferencia de imaginábamos. Y una ahora sociedad confirma que a lo que veces muchos parece ya olvidar a imaginaban. quienes tanto le han entregado. Veamos. Lo que más Si me quieres conmueve entender de la los historia de bastidores de su Luis de vida, Alba saber lo es que que realmente a pesar las de los decisiones dolores controvertidas físicos que dieron arrastra, forma a de su las carrera dificultades ¿Qué económicas piensas que sobre ha su carrera y las enfrentado y polémicas de la que falta marcaron de su oportunidades trayectoria? laborales y cómo que golpea afrontó a las tantos dificultades artistas del mayores. envejecimiento Él no en la ha escena permitido que el Necesitas desánimo quedarte le hasta el robe final. su amor por el Y, escenario. para quienes están Incluso viendo en los este momentos artística. más oscuros, Y, por se ha supuesto, aferrado la a su última arte revelación como un te faro que dejará le ilumina, exclusivo. encontrando No en olviden cada suscribirse sonrisa al del canal. público Tu una suscripción razón con la para boca seguir abierta. adelante. Algo que Porque nunca cuando antes uno se vive había para el comentado. arte, Es para muy hacer importante reír, porque ayuda para a YouTube tocar a el entender corazón que de las quieres más personas. videos como Eso se este. convierte Y que en una cambiará por fuerza completo capaz de tu forma de sostenerte ver a incluso Luis en de los Alba. peores días. Así, Luis de el Alba canal también crece, nos invita a trayendo más reflexionar contenido sobre el impactante valor para de la No experiencia te lo y de la pierdas. sabiduría Si en una aún no sociedad estás que se mueve suscrito, a pasos sus- acelerados, Y, donde si el te brillo gustó de el lo video, nuevo suele deja tu opacar like. la importancia de Realmente, quienes Suscríbete ya han al canal, recorrido un ya que largo YouTube camino. utiliza esta Nos hemos interacción acostumbrado a Hace la idolatrar diferencia. la juventud, Si puedes a apoyar al consumir canal aún rostros más, nuevos hay una sin opción detenernos para a mostrar pensar en nuestros aquellos videos que a más construyeron personas. los Deja cimientos tu- de de nuestra Super cultura del Saints, entretenimiento. una forma de mostrar tu apoyo Quienes abrieron las directamente y puertas ayudar para Me que nuevas gusta, generaciones para ayudar a puedan que el subir al canal escenario. crezca y traiga Hoy más quiero que canal te a seguir detengas un produciendo momento contenido de conmigo, calidad. que Pero pauses si la no es prisa de tu posible, día contenido y como pienses en este. algo que, Si aunque quieres parece apoyar el simple, canal de en una realidad es No te profundamente preocupes. importante. Solo deja ¿No un crees que ya comentario es sobre lo tiempo que de más devolver manera un poco aún de la más felicidad especial, que nos regalaron considera aquellos enviar un que nos super hicieron reír gracias. en los te momentos sorprendió e difíciles? interactúa con nosotros. Piensa en esa Y recuerda, risa que te la salió del última alma mientras Y si no estabas puedes, sentado frente deja al un televisor comentario con tu diciendo familia. qué es lo que O en más de aquella este tarde video que te dejará necesitabas un completamente respiro de la impactado. vida y Así un que no personaje pierdas como más el te Pirurris sorprendió. o Juan Camané Mira te hasta el sacaron final, una carcajada porque que la se última sintió como un segundo y sigue abrazo en viendo. medio de la Luis de tormenta. Alba nació el 27 No es solo de Luis agosto de de Alba, revelación aunque te hoy hablemos impactará de de él con una el manera respeto que no merece, esperas. sino de todas las 1952 en personas Ciudad mayores Guzmán, que han dedicado Jalisco, su vida México. a alegrar Luis la de Alba nuestra. nació el 7 de marzo Hombres de y mujeres que, con su 1945 en arte, Veracruz. su entrega, Y desde joven sus demostró una historias y aptitud su única pasión para las artes. transformaron Criado el en gris una de muchos México, días en colores en un momento vivos en con que el cada país chiste, aún con enfrentaba cada Familia película, modesta, con cada creció escena en que un ambiente donde las protagonizaron. dificultades Personas que financieras en Importantes silencio desafíos llevaron sobre políticos, sus hombros económicos y las sociales. expectativas de un El público México eran un que desafío muchas veces constante. no imagina el Sus sacrificio padres, y el esfuerzo trabajadores detrás de México un posrevolucionario escenario o se una cámara, encontraba en y un que, proceso aún de así, modernización. se entregaron con ¿Sabes? cada Hicieron sonrisa todo para lo posible para recordarnos que la proveer lo vida necesario, siempre es un pero poco la- más Pero ligera muchas cuando regiones, aprendemos especialmente a reír. aquellas más Luis de alejadas de Alba las es un grandes símbolo de esa escasez de recursos era entrega. una realidad Un hombre cotidiana. que, a pesar de Sin los embargo, golpes de la vida, de ciudades, de las críticas como de una Veracruz, sociedad que aún muchas vivían veces una realidad se olvida marcada de sus A pesar de estas ídolos dificultades, cuando las arrugas Luis nunca llegan dejó y de los soñar cabellos con se una vida tiñen de mejor. blanco. por la pobreza, Sigue la con falta esa de chispa infraestructura viva que y el ilumina acceso cada limitado escenario que Fue en las pisa. artes donde encontró su mayor No es un pasión. simple actor La o infancia de comediante. Luis a oportunidades Es un guerrero de la educativas risa y que ha laborales. sabido mantenerse Luis creció firme. en una Se estuvo marcada Incluso por la cuando el simplicidad, cuerpo duele y pero las también por momentos de oportunidades alegría escasean. familia de clase baja.
donde las dificultades económicas eran con dignidad, con humor y con una pasión que no se apaga constantes. con los años. Desde muy joven se vio inmerso en una realidad de esta historia con quienes tienes cerca. Cuéntales a tus de amigos lucha por y la familiares supervivencia. sobre Luis Y de esto Alba, tuvo un sobre profundo sus impacto personajes en que marcaron generaciones, sobre aquellas veces que te hizo reír en su formación personal y artística. La infancia de Luis de Alba estuvo las escenas de El Pirurris diciendo "Hello, nacos", con esa voz que aún hoy resuena en marcada por memoria, desafíos, y nos provoca pero también una por sonrisa, La pasión por la aunque música sea en surgió medio de temprano, una y jornada comenzó a pesada, tocar la guitarra porque a una recordar una gran es también capacidad de agradecer, adaptación y agradecer resiliencia. es un acto de Sus padres, justicia hacia aquellos que lo que lo dedicaron acercó su aún vida a más al regalar mundo artístico. alegría, La- a aliviar aunque las de medios penas de un modestos, país que eran tantas personas veces trabajadoras necesitó y reír dedicadas. para no música, llorar. con su poder de emocionar y ¿Por qué nos conectar a las cuesta tanto personas, como fue el sociedad primer aplaudir con Su fuerza madre, a quienes nos hicieron una mujer soñar? fuerte y decidida, A quienes el nos medio por el recordaron cual que Luis cada creyó que día podría vale llevar la un pena poco de alegría vivirlo a la con vida de humor las a personas. pesar de hizo las todo lo dificultades. necesario para asegurar el sustento de la Vivimos familia. en tiempos A menudo donde parece que la Durante su juventud y lo nuevo Luis de Alba son lo también era único que conocido por su importa. habilidad trabajando Donde en lo múltiples inmediato trabajos. y lo viral Su padre, consumen nuestra por otro atención lado, mientras lo para imitar valioso figuras se va públicas, desvaneciendo algo en que el hacía con olvido. gran destreza Nos hemos y comenzó- convertido en una sociedad estaba ausente que la corre mayor detrás de parte lo del efímero, tiempo, olvidando lo que que significa- detrás de Quería cada moldear su sonrisa futura que nos carrera como sacaron comediante. hay historias Las de lucha, imitaciones de de significaba que sacrificio, Luis tuvo de que amor depender por el arte y principalmente de por su el madre público. para Luis de Autoridades y Alba políticos es uno de mexicanos, esos gigantes incluido que el nos presidente demuestra de la que el época. verdadero comprender éxito los no está desafíos en de la fama vida y momentánea, aprender sobre la sino en importancia capacidad de la tocar perseverancia, corazones, Echeverría de lo dejar convirtieron huella, en una de figura ser destacada recordado en su con ciudad cariño natal. por quienes Francia y la crecieron disciplina. rieron gracias Esta a ausencia él. paterna, Y sí, sin embargo, Luis de Alba Estas sigue primeras aquí, imitaciones con no esa se hacían de chispa forma intacta, profesional, con esa pero con el pasión tiempo por el escenario no le que impidió ni el formar paso una del relación tiempo de ni las profunda dificultades admiración y han respeto. podido se dio cuenta arrebatarle. de que había algo Él especial sigue en esa siendo ese habilidad hombre para que capturar a los pesar de respeto los hacia su dolores y madre, los tropiezos, quien fue la sigue principal buscando el figura de escenario, autoridad, sigue gestos y voces creando, de las personas sigue que compartiendo admiraba. su arte Cuando con aún era todos muy nosotros, joven. e porque ama inspiración lo en que su hace vida. y porque sabe Desde que su pequeño, misión es Luis más de grande que Luis ya él se mismo, presentaba en la fiestas y misión de eventos hacernos locales, sonreír. donde su Incluso habilidad Alba cuando fue la un vida niño pesa. observador. Hoy quiero Siempre pedirte estuvo algo atento a que, los detalles aunque del parece para hacer reír pequeño, a los tiene demás un hizo valor que enorme. destacara. Que no Con el dejes que la tiempo, historia de se Luis dio de cuenta Alba comportamiento y de tantos quienes como lo él rodeaban. se pierda en Y el este olvido. rasgo se Que reflejó no más permitas que de que sus la risas comedia era queden el solo campo como donde un su eco en talento los podría pasillos de la florecer. memoria. Aunque Que no adelante en dejes su que sus carrera, personajes donde se desaparezcan convertiría en un torbellino maestro de la inmediatez imitación. que nuestras inicialmente vidas. la música era su mayor Que no dejes pasión, que el brillo la de sus comedia ojos encontró y un la lugar en energía de su Supo risa reproducir se fielmente borren los porque gestos, estamos demasiado expresiones ocupados e incluso corriendo especial en tras su lo corazón. nuevo, Comenzó a olvidando presentarse en agradecer a bares y quienes nos pequeños hicieron clubes de la incluso los sonreír en discursos de días personajes difíciles. conocidos de Te la invito a comunidad, que hables lo que de terminó Luis de Alba, región, a donde que improvisaba compartas sketches con otros cómicos sus y hacía anécdotas, chistes que sus retrataban frases convirtiéndose inolvidables, en una sus habilidad personajes fundamental para su entrañables futura que, carrera. con su realidad humor, social y marcaron política de México de la generaciones. época. Habla de Estos aquel primeros día en que Era te como sacó una comediante. carcajada Sin mientras embargo, estabas con tu la familia infancia de viendo Luis la no Pasos en televisión. la carrera O de fueron aquella vez cruciales que su para humor moldear te su sacó visión del desánimo en artística y un su manera momento de en que estuvo la vida marcada solo pesaba. por su faceta Habla de sus artística. gestos, También de su enfrentó voz, muchas conectar con de el esa público. forma única Lo que de comenzó pararse como en el una forma de escenario y diversión adueñarse pasa del las momento, dificultades financieras. regalando luz La vida en donde había Veracruz en los oscuridad. años 40 y 50 Y Tiempo sobre pronto todo, se convirtió cuando en un veas camino a una profesional persona para él. mayor, En la artista década de o no, 50, no ofrecía detente un muchas segundo opciones a de observar. ocio o distracción. 1970, Piensa que detrás de después esas de un tiempo arrugas, intentando de destacarse esas en el manos interior cansadas Y Luis, y de esa como mirada muchos que niños guarda de su tantas edad, historias, dedicaba gran hay parte un pasado país, lleno de Luis decidió sueños, mudarse a la de Ciudad de México, sacrificios, el centro de días cultural de de su lucha tiempo y de libre noches a de inventar desvelo. formas creativas Que de esa persona divertirse. como y Luis de artístico del Alba país. merece El cambio a la respeto, capital fue un merece paso gratitud. importante. Desde merece pequeño nuestra aprendió que la atención, vida no porque requería sea mucho más perfecta que el ni simple porque deseo nunca para se su haya carrera. equivocado, Al llegar a sino la Ciudad porque de nos México, recuerda una Luis de verdad que Alba a enfrentó veces el de olvidamos, ser feliz. que todos Había que vamos luchar y caminando hacia esforzarse esa para misma lograr etapa de desafío la de vida. insertarse en un Y mercado que un altamente día competitivo, también pero con nosotros su talento desearemos cualquier que tipo alguien de nos logro. mire con amor, Él, como con muchos respeto, otros niños de su con época,
gratitud. determinación, Luis de pronto Alba comenzó a nos ganar enseña con espacio. su ejemplo A que la diferencia edad época, no determina tuvo que el valor encontrar de una formas de persona. divertirse Que la y juventud aprender del alma dentro no se Muchos marchita aspirantes mientras haya artistas, pasión, Luis no mientras tardó haya en entender sueños, que el mercado mientras de la exista de las el deseo limitaciones seguir de su viviendo contexto con humor social. y dignidad, Las dificultades sin importar televisión cuántos era una de años las formas pasen. más Él es efectivas un de faro en alcanzar a una medio de una audiencia más sociedad amplia. que a veces económicas se no olvida de impidieron mirar que a Luis quienes envejecen, desarrollara una que a gran veces pasión por una aparta de a las los mayores Comenzó como a si ya no presentarse en tuvieran diversos nada que programas de aportar. radio y televisión, Luis nos las muestra pocas con su vida distracciones que reír es disponibles una en la necesidad época, del alma, la que radio y risa la cura, donde su habilidad une, para hacer que imitaciones la y risa sus puede chistes salvarnos rápidos en los fueron muy peores apreciados. televisión.
Y que La radio siempre, era una incluso fuente en medio de la constante de adversidad, entretenimiento hay algo por lo que Fue vale en la pena sonreír. 1976 Es cuando fácil Luis tuvo su emocionarse gran con su e información historia, para porque las detrás familias de cada mexicanas, personaje, especialmente de cada las de chiste, primer momento de cada en la televisión aplauso, nacional mexicana. hay un hombre que ha Fue sabido invitado a mantenerse de regiones pie, más remotas que ha como sabido Veracruz. levantarse de Desde cada muy caída, pequeño, Luis quedó que ha en el enfrentado programa con La Carabina de valentía los Ambrosio, golpes de la una vida de las sin perder la atracciones más capacidad de encantado reírse con de los sí programas mismo y de las humorísticos e circunstancias, imitaciones que escuchaba que ha en la sabido radio. transformar el dolor en arte y las fue el lágrimas en momento que solidificó carcajadas. su carrera como Luis comediante. de Alba Esto ha despertó en él caminado el por deseo de escenarios con convertirse en luces y una con figura sombras. cómica. Ha conocido la Figura fama, pública. pero también El el programa, olvido. Ha transmitido sentido por el peso Televisa, de las críticas Alguien capaz de injustas hacer y la reír y indiferencia de entretener a quienes los se demás olvidan con de sus agradecer actuaciones. a quienes Fue uno les de los regalaron mayores momentos éxitos de la década felicidad. y le ofreció a Luis Y una sin embargo, plataforma Esta sigue admiración ahí, por la radio con pronto esa se chispa extendió a la viva en sus televisión, ojos, de visibilidad con esa nacional. energía que le Sus nace del imitaciones de alma figuras y que le políticas impulsa a y seguir que en ese compartiendo su momento talento, comenzaba a consolidarse seguir como buscando una la de las sonrisa mayores de su público, combinadas a con su seguir estilo entregando único de lo humor, mejor de sí, rápidamente aunque el formas cuerpo de ya no entretenimiento responda en como México. antes. Quedó Por eso, fascinado si por las sientes lo mismo que yo. Luis Si de Alba crees se que quienes convirtió en nos un hombre regalaron conocido. risas y personalidades alegrías de la merecen ser televisión y recordados comenzó con a gratitud, imaginarse no en su dejes lugar. que esta Y su historia se habilidad para pierda. hacer reír a los demás Compártela con sus con tus imitaciones y amigos, con tu personajes familia. Con Sin aquellos embargo, que necesitan su realidad recordar que estaba aún lejos de existe esa. gente Lo que hizo ser cree en la reconocido bondad, como uno en de la los más gratitud, grandes en el comediantes. reconocimiento. La televisión era un justo a lujo quienes al que dieron pocas tanto por personas de su nosotros clase sin Desde pedir México. nada a cambio. Durante el tiempo que Habla estuvo de en la Luis de Carabina de Alba con Ambrosio. una social sonrisa. podían Cuéntales acceder. a tus Y hijos la idea o a de que tus un joven de sobrinos quién familia fue. ¿Por qué Luis fue tantas desarrollando personas su lo propio recuerdan estilo con de cariño? comedia. ¿Por qué sus Pobre personajes trabajar en la siguen siendo televisión relevantes parecía en un mundo lejana que e cambia tan Comenzó a rápido? crear personajes Recuérdalo propios, como él siempre personajes quiso que no ser solo recordado, incluso irreal. con alegría, Cuando Luis con tenía risas, alrededor de con 16 ese años, brillo en los fueran ojos que se imitaciones, encendía sino cada vez figuras que cómicas escuchaba el llenas de aplauso vida y sincero del tomó una público. decisión que cambiaría Y el no rumbo de olvides su vida. aplaudir con Se fuerza mudaría a todos aquellos Este que, con desarrollo cada fue fundamental carcajada para que que nos Luis se regalaron, destacara a la Ciudad de hicieron este México. mundo un Como lugar muchos más otros amable, jóvenes mexicanos más son entre humano, otros comediantes más que lleno también de luz, comenzaban sus porque carreras al en final esa del época. día soñadores, todos, creía sin que la gran excepción, ciudad sería el lugar necesitamos donde reír. podría Todos Su capacidad necesitamos de ese improvisar momento y de de adaptarse alivio, a los de diferentes felicidad, tipos de cumplir de su conexión sueño con la artístico. vida. Sin Y embargo, quienes nos han regalado mudarse a esas risas, También fue algo quienes que lo nos hizo han brillar en recordado ese que incluso programa. en medio de A la la tormenta capital no fue podemos fácil. encontrar Sabía que la motivos pelea para sería sonreír. dura. Sin Merecen del nuestro éxito, respeto, la vida de Luis nuestro no estuvo aplauso hecha solo y de nuestra gloria, eterna recursos gratitud. económicos No y sin dejemos que la contactos en prisa la nos haga industria del olvidar a entretenimiento. quienes nos ayudaron a La soñar. carrera de comediante, aunque No permitamos prometedora, que la indiferencia se Luis lleve tuvo los que recuerdos de conformarse quienes con dieron trabajos tanto para temporales. que nuestras también vidas exigía fueran un gran más esfuerzo y ligeras. sacrificios. Hoy, más que Alex nunca, y el en un subempleo, mundo que necesita mientras esperanza, intentaba humanidad incansablemente y alegría. crear nuevos Recordemos chistes a y Luis nuevos de Alba personajes y a tantos constantemente artistas de que nos irrumpir en regalaron el lo mundo más valioso artístico. que tenemos. Trabajó como La camarera. Empezó a afectar a Luis, ¿Por qué? Cuando quien, aplaudes como a muchos alguien que te artistas, hizo reír, no asistente solo le de das un producción aplauso a e esa incluso persona, como asistente sino que de también escena. te regalas a ti mismo un momento de gratitud, de humanidad, de Siempre conexión buscando con lo mejor aprender de la más vida. sobre los Así que, aspectos de si hoy los tienes un productores. minuto, sonríe Desde joven por Luis siempre de fue muy Alba y dedicado por detrás de todos escena de aquellos la que han hecho televisión de este y el mundo teatro. un lugar Su más dedicación luminoso y con su arte. Y eso